de aminoácidos que mostré hace un rato, hay muchos que son más o menos equivalentes con respecto a su afinidad o a su odio por el agua. Entonces, si en una mutación del ADN, una de estas bolitas se cambia por un aminoácido hidrofóbico por otro hidrofóbico, la estructura final terciaria puede no cambiar mucho. Simplemente se vuelve un poco más eficiente o un poco menos eficiente, pero no cambia la función. Obviamente, si por ejemplo acá se cambia por un aminoácido hidrofóbico por uno hidrofílico o viceversa, pues entonces ahí ya va a haber un cambio muy brusco y generalmente ante esas mutaciones pequeñas la estructura terciaria se daña y la molécula de proteína deja de funcionar, deja de ejercer su función. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una moraleja muy importante. Las mutaciones pueden ser benéficas si se mejora la actividad de la proteína que sufre la mutación. Pueden ser neutras si el cambio en algún punto de su estructura es por el mismo tipo de aminoácido, y pueden ser dañinas si se cambia un aminoácido hidrofóbico por un hidrofílico o viceversa, y eso puede hacer que la molécula quede totalmente mala, aunque también a veces aparecen moléculas funcionales con esos cambios bruscos. Entonces es frecuente ver moléculas de proteínas de este estilo. Por ejemplo, aquí hay hélices alfa, aquí no hay casi beta sheets, no hay laminar beta, pero el asunto es que la estructura, el funcionamiento de la proteína depende de su forma final, de la estructura terciaria o de la estructura cuaternaria. ¿Qué pasa? Que las proteínas tienen varias funciones. Una función es la estructural. O sea, por ejemplo, las uñas de nosotros están hechas de queratina, que es una proteína. El cabello también. Lo que pasa es que el cabello está formado por hélices alfa. Las uñas, si mal no recuerdo, están hechas por una variación de eso. Tienen funciones reguladoras. Por ejemplo, la insulina y la hormona del crecimiento. O sea, una proteína puede hacer que un animal crezca más rápido o menos rápido, o que una zona del cuerpo se desarrolle más rápido o más lentamente, dependiendo de mutaciones pequeñas. Puede tener funciones transportadoras como la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre, los anticuerpos también, enzimas, o sea, moléculas que aceleran una reacción química, y pueden tener funciones fundamentales para la vida, sobre todo la vida animal, la función contráctil, actina y miosina, que es la que se encarga de que podamos flexionar o mover los músculos. Entonces, con respecto a las mutaciones que estamos hablando, de acuerdo a la adaptación de los organismos, hay mutaciones benéficas, dañinas y neutras, que hay muchas neutras, más que lo que le muestran a uno en los textos creacionistas de que hubo una mutación, entonces el organismo se muere. No está. El efecto en la estructura es, como les estaba diciendo, estos son los tipos de mutaciones que más se conocen. Los voy a ilustrar con mutaciones de los cromosomas, pero también se puede dar a nivel de la hebra de ADN con mutaciones pequeñas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la deleción o el borrado de un segmento. Al copiarse el cromosoma, al copiarse el ADN, se pierde un segmento entero de información. La duplicación es que se copia dos veces un pedazo y queda el doble de... pues queda la misma información, pero por duplicado, por así decirlo. La inversión es que se intercambia el orden de inserción de la secuencia de ADN en un cromosoma. Eso a veces puede ser terrible. Si usted invierte totalmente en una parte donde hay un gen, se invierte una parte de ese gen, entonces la molécula final probablemente no vaya a funcionar igual, es lo más seguro. Con respecto a otras mutaciones en un mismo punto, está la mutación de inserción, que de un cromosoma puede irse un pedazo para insertarse en otro cromosoma. Translocación, aquí se ve el efecto final. Este pedazo que está en el cromosoma 4 pasa al 20 al final, y el pedazo del 20 pasa al 4. Y ocurren fenómenos parecidos de mutación a nivel puntual en la secuencia de nucleótidos del ADN. Se puede perder un solo nucleótido, o se pueden perder tres. Si se pierden tres, realmente se pierde un aminoácido de la cadena, pero no se pierde toda. Si se pierde uno, ya la lectura, como se hacía de tripleta, si se pierde una sola base nitrogenada,
Entonces la lectura se cambia totalmente y queda disfuncional la molécula de proteína final. Entonces los factores claves que queremos mencionar es esto. ¿Qué es la evolución en últimas? La evolución es el cambio en las características de una población de animales o de plantas debido a la acumulación de mutaciones genéticas pues debido al paso del tiempo por acumulación de mutaciones genéticas y por recombinación sexual, que eso también puede ocurrir. Entonces la evolución se da en poblaciones, no se da en individuos. Los individuos no evolucionan. Los individuos se da la variación genética, eso siempre se da, es prácticamente un resultado de la teoría de la información. Siempre que se hace una copia, siempre la probabilidad de error no puede ser cero. Puede ser muy baja, pero siempre hay probabilidad de error. ¿Qué hace la selección natural? Simplemente de una cantidad de individuos que varían aleatoriamente, escoge los mejores. ¿Y los mejores respecto a qué? Respecto al ambiente. Entonces ahí está como la dicotomía que los creacionistas parecieran no entender. La evolución no es un proceso totalmente al azar. La evolución tiene un pedazo al azar y un pedazo totalmente dirigido y con mucho sentido. La mutación es al azar, pero la selección no es al azar. ¿Por qué no es al azar? Porque si usted se le presenta esta escena, usted ya sabe qué va a pasar si este animalito tiene las piernitas más cortas, mientras que si las tiene más largas, usted sabe qué puede pasar probablemente con este. O sea, en un guepardo, que solamente puede cazar a máxima velocidad durante 3 segundos, mientras que esta puede durar en sprint mucho tiempo, una leve variación en la capacidad de este animal de mantener más fuerza durante más tiempo puede hacer que este animal se muera de cansancio o de que no consiga su presa en un tiempo de sequía, o viceversa. Si este tiene unas moléculas de miosina o de actina que por alguna razón extraña fueran mutadas y fueran óptimas, mejores aún, pues probablemente le daría un poco más de ventaja y eso le daría una posibilidad mayor de sobrevivir cazando sus compañeros que no tienen esa mutación. Entonces es claro el asunto, en la población siempre se da variación, mucha buena, mucha neutra y mucha mala. La selección que hace es escoger lo mejor o lo neutro. Si hay algo malo lo elimina. Entonces la evolución se hace en la población. Ahora, ¿qué es el creacionismo? Aquí tenemos 3, pero pude haber puesto 10.000 sitios creacionistas. Por ejemplo, Creation Research Society, que es este de acá, el Discovery Institute, que tiene mucho peso últimamente con lo de la teoría del diseño inteligente, o este librito creacionista de los testigos de Jehová, que es el mismo que tengo acá. Todos tienen los mismos argumentos, se les dan algunos maquillajes o cierto énfasis en unos sobre otros, pero todos están lo mismo. ¿Qué es el creacionismo? El creacionismo lo que afirma es que la teoría de la evolución es solamente una teoría y que está en crisis, que todos los científicos están peleando, que hay muchos desacuerdos, que todo está horrible, que está a punto de hundirse la teoría de la evolución. ¿Qué más? Que pues obvio que el universo, usted mira el universo, un atardecer, un bosque, un ecosistema, el universo es demasiado complejo para haber surgido por azar. Tuvo que haber tenido un creador inteligente, necesariamente. Aparte de eso, pues no se puede esperar que un sistema complejo como los órganos de un ser vivo, tan complejos, tan sofisticados, tan diseñados para funciones especiales, puedan haber sido sacados al azar, de la nada. Por ejemplo, el ojo.